Hola, bienvenidos a este primer podcast, que esperemos que sea el primero de muchos. Este podcast se llama Tenemos que decir, porque como su nombre lo dice, pues tanto Israel como yo, Rodrigo, tenemos mucho que decir, ¿no? Sobre todo ahorita, pues que hay pues mucha falta de información sobre lo que es la psicoterapia, los procesos psicológicos. Hay mucha falta de información y hay mucha mala información también, ¿no? Entonces, pues el objetivo de este podcast, sobre todo es eso, ¿no, Isra? Sí, así es, Rodri. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a este podcast. Ro, un gusto colaborar contigo, hermano. Gracias. Eh, Bien dices, tenemos que decir, y me parece que aún en estos tiempos donde la comunicación está en auge y donde hay bastantes canales de comunicación, redes sociales, de repente no expresamos y no comunicamos aspectos profundos de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y generalmente usamos esas ventanas solo para que el mundo vea, ¿no? lo que queremos mostrarle, pero en ocasiones nos guardamos nuestras historias, nos guardamos nuestras dolencias, nos guardamos aquello a lo que le tememos o lo que nos aqueja, y también nos guardamos emociones de alegría, sentimientos y muchas experiencias que podríamos compartir. Entonces, uno de los objetivos de este podcast es profundizar en aquello que es la palabra, la expresión y el proceso de terapia. Revisaremos algunos tabús, algunos puntos importantes de cómo las personas en ocasiones se resisten a hablar, ¿no? Sí. Entonces, pues Rodri, no sé si quieras decir algo de tu formación. Pues no mucho, honestamente, digo, creo que Israel y yo tenemos como 30 años de experiencia en psicoterapia combinados, pero tenemos como 70 años de experiencia en la vida, que al final de cuentas, digo, Israel dice que tenemos doctorado ¿en qué? Yo tengo un doctorado en hacer pendejadas. Bien. Y mucho kilometraje recorrido, Rodri. Sí, digo, realmente, pues también hay veces que hay gente muy académica, muy estudiada, con mucha formación, pero realmente no tienen como esta visión más amplia de la vida, de las cosas, de las experiencias que los pacientes pueden llegar a tener y a necesitar, pues una escucha diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo que alguien te escuche desde un lugar que ya recorrió, un camino que ya ha conocido, y con una amplitud pues mucho más grande, ¿no? O sea, porque a veces esta gran preparación pues te va haciendo como una visión de túnel, donde en vez de ver todo el panorama vas viendo solamente pues un enfoque, ¿no? Una teoría, un concepto, un diagnóstico. A veces también llegan pacientes pues con su historia ya bien marcada, con su diagnóstico, con su etiqueta, y pues eso limita mucho pues el trabajo, ¿no? Porque pues, realmente pues nunca amaneces igual, ¿no? Un día amaneces de buenas, un día amaneces agüitado, otro día amaneces eufórico, otro día amaneces muy bajoneado. Entonces no puedes como darle un diagnóstico tan pronto a una persona y encasillarla en algo, ¿no? Eso que dices me parece importante, Rodri, nutriéndolo un poco más. En ocasiones las personas se encasillan en una etiqueta, ¿no? Y pueden las personas estar casadas con un diagnóstico, con una situación que atraviesan. Pero mira, primeramente, si te parece, me gustaría mencionar dos cosas. La primera, otro de los objetivos, Rodri, sería compartir. Me parece que esto estás de acuerdo conmigo, compartir pues los años de experiencia que tenemos en los procesos psicoterapéuticos, pero muy aterrizados, muy aterrizados, obviamente con fundamentos y bases teóricas y técnicas, pero sí muy aterrizados y en un lenguaje muy práctico, muy concreto. Y el compartir es para que las personas puedan encontrarse en muchas de las historias que nosotros podríamos compartir aquí, que puedan reflejarse, identificarse. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, Rodri, inicial. Sería, ¿todos deberían ir a terapia? Sí, es como la pregunta del millón, ¿no? Porque yo creo que
De entrada te podría decir que sí. Obviamente mucha gente tiene dudas, ¿no? Mucha gente como que no, a veces no cree que necesita ir. Y ya que empiezan a ir, ya es cuando dicen, no, pues sí debería de ir todo el mundo o yo hubiera venido antes, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, realmente pues es algo muy general que yo sí creo que a todos les puede ayudar. Obviamente hay gente que pues, solamente va a ir por ciertos ajustes, hay gente que va a necesitar un trabajo mucho más profundo, mucho más cercano, y pues esto va a depender obviamente pues, de la historia del paciente, por qué va, y pues de la capacidad del terapeuta de ayudarlo, ¿no? Y de ver cosas que necesita el paciente que el paciente no sabe que necesita, pues, ¿no? Porque sí, o sea, no es lo mismo que, digo, hay gente que llega, por ejemplo, y, ¿sabes qué? Pues acabo de terminar una relación, me corrieron de mi trabajo, me cambié de ciudad, eh, me siento triste, o sea, como algo muy específico que quieren trabajar, y hay gente que no sabe qué trae, pero se sienten mal, pues, ¿no? Entonces, pues esa sería como la gran diferencia, ¿no? O tú cómo ves. Sí, a mí me parece que la terapia es una buena herramienta, pero como todas las herramientas, hay a quien les es más necesaria que a otros. Y cada persona, me parece, tiene sus mapas mentales, su historia emocional, su resiliencia, sus introyectos. Cada persona va cargando su historia y hay a quien le resulta mucho más fácil, por sus mismas características de personalidad, resolver, estructurarse y equilibrarse. Hay quien es muy capaz de autoobservarse y de tener trabajo de introspección, de autoanálisis. Y esto está muy bien porque a mí me parece que no necesariamente todos tienen que sentarse a terapia, ¿no? Hay pacientes que les funciona un proceso terapéutico, que están muy necesitados de orientación, de estructura, y salen felices de la terapia. Y es que todos tienen que tomar terapia, todos tienen que ir a terapia. Bueno, a mí me parece que en algún punto de la vida todos podemos necesitar apoyo, orientación, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, que es una decisión muy personal. ¿Por qué? Porque en ocasiones encontramos mucha presión social, ¿no? Sí. Las parejas generalmente le dicen a su pareja, tienes que ir a terapia, ¿no? Y les papás, cuesta ¿no? trabajo. O los papás, ¿no? Voy a traer a mi hijo a terapia a que solucione sus conflictos, cuando en ocasiones es el papá el que tiene que tomar terapia, ¿no? O es la pareja la que tiene que tomar la terapia, o es uno mismo el que tiene que tomar el proceso psicoterapéutico. Entonces, me parece que es una decisión personal, que es una decisión que tiene que estar fundamentada desde mi punto de vista, en qué no puedo resolver, en qué me estoy atorando, qué herramientas me están faltando o qué perspectivas no alcanzo a tener a profundidad que necesito espejearme con un terapeuta en un proceso, ¿no? Y aquí encontraremos algunos aspectos como cierta información que está por ahí flotando y por qué ir a tirar mi dinero. Y hay hasta memes, ¿no? Ir con el terapeuta a tirar 800 pesos por chismearle una hora, ¿no? Cuestiones de este tipo, donde en ocasiones las personas no alcanzamos a entender la profundidad de ser escuchados y de escucharnos a nosotros mismos, porque es sumamente importante el expresar todo lo que vamos guardando o reprimiendo, pero también es muy importante que aprendamos a escucharnos a nosotros mismos, porque en ocasiones nos rodeamos de mucho ruido y no prestamos atención a la voz interior. Entonces, a mí me parece que es un espacio de autoconocimiento, pero sí es una decisión muy personal. El si todos deberían ir a terapia, a mí me parece que no podemos generalizarlo, pero es una herramienta a la que podemos acceder cuando perdemos el rumbo o perdemos el sentido, cuando nos sentimos un poco extraviados, cuando alguna situación o patrón es repetitivo, cuando sufrimos de súbito una pérdida, una fractura, un desbalance en la vida. Hay muchas situaciones que vamos atravesando en el camino de la vida y de repente es difícil el resolverlas por uno mismo, ¿no? Y es ahí donde elegir una persona con la que podamos conectar, con la que realicemos este clic de empatía para poder poner sobre la mesa aquellas situaciones que queremos comprender. Sí, es que ahorita que decías que hay gente con más capacidad de autoanálisis pues esto viene desde la infancia, ¿no? O sea, hay gente
con una estructura familiar pues más cariñosa, más afectiva, mejor organizada, donde tuvo apoyo, donde tuvo contención. Y esto obviamente pues le da herramientas para el resto de su vida, ¿no? Hay gente que pues no, hay gente que pues tuvo que arreglárselas ahora sí que como pudo y pues fue creando mecanismos o fue creando pues formas de salir adelante, de sobrevivir, que pues en cierto punto de su vida probablemente ya no le funcionen, ¿no? Entonces de eso se trata, pues de ver, de analizar tu vida, tus decisiones, tus relaciones, tu forma de pensar, de resolver y ver si realmente actualmente te está funcionando lo que te sirvió hace un año, 2, 5, 10, ¿no? Y también, pues sí, o sea, hay gente como con más estructura, hay gente más capaz, más, con un yo más fuerte, más armado, pero también hay algo que hay que considerar, que siempre lo que tú te dices a ti mismo, pues es un monólogo, ¿no? O sea, es un monólogo interno que todos tenemos ese hablar, ¿no? Desde planear algo, desde llevar a cabo una tarea, hasta cosas más complicadas, ¿no? Tomar una decisión importante, eh, cualquier cosa, ¿no? Pero no deja de ser tu voz misma contigo mismo, ¿no? O sea, no hay alguien que te diga, oye, pues eso no, eso sí, eso no es real, eso que te estás imaginando, pues no te está funcionando. Entonces ahí es donde entra el terapeuta con la escucha y pues también no es lo mismo tú pensarlo para ti que tú hablarlo en fuerte, en voz alta y escucharte, ¿no? O sea, ese proceso de escucharte genera, pues ya nomás con eso generas un cambio importante y el que otro te escuche y te regrese algo, ese algo es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo diferente a lo que tú estás acostumbrado a contarte tú mismo, que sí, probablemente te ayuda a llevar a cabo muchas cosas en tu vida, pero que cuando alguien te cuestiona, alguien te confronta, alguien te dice, oye, a ver, pero pues, ¿eso por qué? ¿Eso de dónde lo sacaste? ¿Eso cómo lo ves tú? Ahí es donde realmente entra otra visión, otra escucha, y eso es lo que genera un cambio, ¿no? Sí, Roy, esto que dices me llama mucho la atención, lo del monólogo interior, porque curiosamente, muchas veces en este discurso interior, aunque es en automático esto que nos estamos diciendo, pues no nos damos cuenta. Y uno de los principios fundamentales de los procesos psicoterapéuticos es el darte cuenta, ¿no? Porque muchas personas, a mí me ha sucedido que llegan pacientes y me dicen, la respuesta más común que yo obtengo en terapia cuando les pregunto cosas, pues no sé, pues no sé, pues no sé. Y a veces los bromis les digo, te voy a cobrar $2 cada vez que me digas no sé, ¿no? Y esto en referencia a que, pues muchas veces nosotros Digo, realmente no saben. no, realmente no saben, pero en ocasiones no quieren saber. Las respuestas quieren obtenerlas afuera. Sí. Entonces, sí es importante decir algo. Las respuestas no las obtienes en el terapeuta. El terapeuta te ayuda a hacer una exploración para que hagas consciente aquello que no tienes plenamente consciente de tu personalidad y que tú empieces a encontrar tus respuestas, ¿no? Porque en este monólogo empezamos a perdernos en ocasiones, ¿no? Sí. Ahora, no sé qué opinas de esto. ¿Tú has ido a terapia? Bastante. Yo estoy en terapia desde que nací. Sí. No, es broma, pero siempre estoy en trabajo personal. Sí. Y el trabajo, en mi caso, Ro, déjame decirte algo. En mi caso, pues en ocasiones, muchas ocasiones fui una mierda de persona. En muchos momentos de mi vida no me quería dar cuenta que lastimaba gente, que tenía soberbia, que tenía orgullo, que hice daño, que dañé muchas personas. Y este fue un punto importantísimo en mi vida donde dije, no puedo seguir viviendo con mi soberbia y con mi ego, dañando a los demás. Y me di cuenta que en este monólogo, en este discurso interior, y creo que muchos que puedan estar escuchando este podcast se van a identificar, yo como Isra, como hombre, pues yo tenía un monólogo de yo estoy bien, yo puedo solo, la terapia es para débiles, eso es para tontos y es nomás ir a tirar el dinero y para qué voy y esto se va a resolver y en automático y es nomás échale ganismo, ¿no? Échale ganas y tú puedes y pues me di cuenta que esto era tan absurdo como querer verte la espalda sin un espejo, ¿no? Y generalmente, en mi experiencia, ya para no adueñarme el micrófono, Ro, yo te comparto. Me he dado cuenta
que de repente los hombres tenemos más dificultad para hablar de nuestras emociones, para decir, ya no puedo, ya no quiero, necesito poner límites, necesito renunciar, quiero soltar esta carga. Y tengo un montón de pacientes que están viviendo un rol que no les corresponde, cargas que no les corresponden, cargas muy pesadas, culpas muy pesadas, adicciones, miedos, y se están ahogando y no lo hablan, ¿no? Por eso el título de este podcast, tenemos que decir, porque estamos ensimismados en un monólogo, en un discurso que se convierte en algo automático y lo he visto en pacientes, especialmente en varones, no lo hablan, no lo expresan, porque lo asocian con debilidad, lo asocian con fragilidad y no hay nada de malo, porque es bastante natural que los hombres también somos frágiles, también tenemos vulnerabilidad, también sentimos, ¿no? Y está más permeado hacia la mujer la tolerancia y la permisividad a la sensibilidad, a la expresión, a la tristeza, al llanto, Sí. al llanto. O sea, tengo pacientes que les acerco los Kleenex en terapia y la lagrimita se regresa, ¿sabes? O sea, como no voy a llorar, cabrón, ¿sí? Entonces, empezamos a encontrarnos estas resistencias desde nuestro propio monólogo, ¿no crees? Sí, claro, es que justo ahí es donde te juega en contra la mente, ¿no? O sea, la mente es una gran herramienta, pues, que te sirve para un montón de cosas, pero ahí es donde te empieza a jugar en contra, pues el ego, el inconsciente, o sea, todas las formas de llamarlo, que es cuando tú solo te dices, ¿sabes qué? Estás bien, esto va a pasar, ya la libraste muchas veces, la vas a volver a librar, no pasa nada, échale ganas, tú puedes, que realmente es un mecanismo de supervivencia, ¿no? O sea, pues si estás perdido en el bosque, en el desierto, pues te tienes que decir a ti mismo, vas a salir de aquí y tienes que librarla porque si no te vas a morir, pues. Pero en el día a día, en tu vida normal, pues no tendría que ser así, pues, ¿no? O sea, realmente ese monólogo interno, que no es un diálogo porque el diálogo es de dos, sí. Es un monólogo porque realmente no hay nadie más, pues, ¿no? Y es donde te juega en contra, porque pues esa voz interna viene de la infancia, de los papás, de la sociedad, de lo que has vivido, de lo que has escuchado en todos lados, ¿no? O sea, uno escucha todos los días miles y millones de impresiones que se van quedando, ¿no? Entonces, pues modificar eso uno solo porque quieres, y a veces ni quieres, y a veces ni sabes que quieres, a veces ni sabes que lo necesitas, y solamente vas funcionando como en automático, en una inconsciencia total, y ahí es donde realmente pues llega un punto de quiebre, ¿no? O sea, y es bien complicado porque pues si tú tienes un accidente y te caes y te fracturas un hueso, pues tienes que ir a urgencias a que te operen o a que te pongan una férula, ¿no? Un yeso, porque es algo muy claro, muy concreto, pues. La mente es algo muy subjetivo y hay fracturas en la mente que no son visibles, ¿no? O sea, hay gente muy funcional, hay gente que se refugia en el trabajo, en el alcohol, en un montón de cosas que le ayudan a funcionar de una forma pues, que no es vida, pues, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado ese punto de decir, oye, a ver, para todo, tengo que ir a terapia, tengo que ir por ayuda, tengo que parar mi forma de vida de ahorita, porque no es vida, pues, ¿no? O sea, es más bien una forma de acercarte a la muerte, pues. Y esto que mencionas, yo lo conecto con los pacientes. Generalmente llegan, es muy raro, en mi experiencia, es raro el paciente. Yo te podría decir que de cada 10 pacientes, ni siquiera 2, yo creo 1, va y me dice, Isra, todo está en orden, quería sentarme a trabajar esto para prevenirlo, ¿no? O sea, es raro, casi todos llegan y ya llegan en crisis o ya llegan fracturados. Pero fíjate este punto, Ro, que a mí me llama la atención. En estas fracturas o en estas urgencias, ¿no? Pacientes que llegan fracturados y que necesitan una intervención en crisis, hay quien necesita una intervención en crisis, hay quien necesita ya un acompañamiento más profundo como un proceso psicoterapéutico, hay quien necesita solamente una orientación para toma de decisiones porque están mayormente estructurados. Pero a mí me parece, en mi experiencia, que aquellos pacientes con los que es realmente más necesario el trabajo a profundidad son los pacientes que se acostumbraron a vivir con fracturas. Son aquellas personas que dicen, ok, me sentaré a trabajar,
pero me sentaré a trabajar porque ya no puedo, ya estoy hasta la madre, ya me asfixié, ya me cansé, ya me di de topes en la misma pared, ya le di 20 vueltas al mismo ciclo y ya me agoté todas las opciones porque en ocasiones es, no, la terapia la dejo al último, ¿no? Entonces ya agotaron sus opciones, se sientan en un proceso de psicoterapia y te das cuenta que se acostumbraron a vivir fracturados y que lo ven como una normalidad, ¿no? Entonces, en nuestra personalidad, cuando hay fracturas en la mente, en las emociones, por fracturas en la mente me refiero a experiencias de shock, procesos de estrés, ¿sí? Traumas, ¿sí? Fracturas emocionales, duelos. O sea, un trauma es cuando hay un suceso que te arrasa, ¿no? Que te sobrepasa y tu mente no alcanza a procesarlo y quedas en shock, en lo que poco a poco empiezas a elaborar, ¿no? A discernir, a elaborar, y vives a partir del trauma. Exacto. Ese es el verdadero conflicto, que al no resolverlo, vives, sientes, decides a partir del trauma, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en ocasiones, con estas experiencias que las personas viven, pues disminuyen su calidad de vida. Sí, ¿no? Sí, y justo ahí es donde entra pues el ego que te ayuda a sobrevivir, ¿no? O sea, por eso es cuando los pacientes pues se dicen a ellos mismos, o nos decimos, ¿no? Porque pues todos tenemos esos mecanismos. No necesitas la terapia, no vayas, ¿a qué vas? Tú has podido solo. Y realmente, tal vez sí, ¿no? O sea, sí han podido vivir hasta 20, 25, 30 años solos, pero como tú dices, a base de golpes y a base de cicatrices y heridas y cicatrices y heridas. Entonces, pues ese es el punto complicado de ese monólogo interno, de decir, bueno, pues ahora sí ya no se puede, ¿no? Y también es donde juegan las resistencias inconscientes, que son bastante pesadas, ¿no? O sea, digo, ahorita retomando un poco lo que hablabas de los pacientes hombres, masculinos, pues, sí es más complicado que vayan. Realmente, digo, por estadística, hay más suicidios en hombres, hay más accidentes en hombres, pues, graves, hay más crímenes violentos en hombres, en los hospitales psiquiátricos hay más pacientes hombres, en las cárceles hay más hombres. Suicidios. Entonces, pues sí es algo cultural, algo social, algo que aprendido transgeneracional, ¿no? Que seguramente en la época de los cavernícolas, no sé, pues sí, tenía que el hombre ser más duro, más, pero pues tal vez ahorita ya no, pues, ¿no? Entonces, es bien complicado esa resistencia que traemos ya, pues, desde niños, ¿no? O sea, los hombres no lloran, aguántese como los hombres. Entonces, claro que se va haciendo más duro esa idea y cada vez es más difícil como romperla, ¿no? Y también, digo, aparte de eso, pues también empiezan las resistencias de, pues sale muy caro ir a terapia, ahorita no tengo tiempo, no tengo dinero, el terapeuta nomás se quiere hacer rico conmigo, nomás me quiere sacar dinero. Se acaba de comprar un camionetón el pinche terapeuta. Quiere que venga una vez a la semana el cabrón y me quiere cobrar tanto, o sea, y todo eso es real, ¿no? O sea, pero pues van a cortarse el pelo y pagan 1,000 pesos, pues, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo las prioridades a veces juegan, ¿no? Fíjate que yo he tenido experiencias de ambos lados, por decirlo así, ¿no? O experiencias duales en ese sentido. He tenido experiencia de pacientes que se sienten felices y orgullosos y dicen, estoy esperando con ansias mi terapia semanal, ¿no? Y pacientes que van con mucha resistencia, con mucha flojera. Por eso es que yo digo que la terapia no solamente no es que no sea... No es que no sea para todos, sino que creo que hay un tiempo, un momento en la vida, ¿sí? Hay un timing perfecto donde dices, este es mi momento de trabajar, quiero hacerlo, tengo la disposición, y es donde das más avances, das pasos más profundos, ¿no? Porque nuestro ego es cabrón, ¿no? Tú decías hace un momento, es que tenemos un monólogo interno porque un diálogo es entre dos, ¿no?
Y en ocasiones yo, en mi proceso terapéutico, yo le decía a mi terapeuta, es que yo creo que yo sí tengo un diálogo interior, porque yo de repente traigo una discusión entre mi pendejez y mi sabiduría, y luego traigo un debate entre mi narcisismo y mi egoísmo. Y entonces el ego tiene estas máscaras que utiliza, ¿no? Para en ocasiones hacernos daño, en ocasiones para justificarse, en ocasiones para evadir. Y al final, pareciera curioso, Ro, pero al final terminamos hasta defendiéndonos en el proceso terapéutico porque sabemos que va a doler aquello que no hemos querido reconocer en nosotros y que necesitamos poner sobre la mesa. Claro. Y generalmente lo ponemos sobre la mesa y lo reconocemos cuando ya hicimos daño en el espejo de nuestras relaciones. Cuando ya causamos daño en un amigo, en una pareja, con el padre, con la madre, con los hermanos, es cuando nos sentamos y decimos, ¿sabes qué? Creo que sí necesito empezar a trabajar. Pero todas estas defensas que mencionas, el terapeuta se va a hacer güey, solo me cobra por escucharme, no avanzo en nada. Y por eso digo lo del timing, porque el proceso de terapia es un proceso para profundizar en ti, pero es 1 hora a la semana y saliendo es el campo de acción. Exacto. ¿Sí? Sí, realmente la sesión de 45 minutos, 1 hora, pues es una pequeña parte del proceso, ¿no? O sea, el proceso es de que tú sales o entras a tu terapia hasta que vuelves, ¿no? O sea, toda esa semana que pasó, esos 7 días que te quedaste con algo, ¿no? Y lo vas identificando a través de los días, tal vez te cae un 20 a los 3, 4 días, tal vez hasta los 10 días, ¿no? Pero sí, mucha gente dice, bueno, pues ¿cómo en media hora o en 1 hora me van a solucionar? Digo que tampoco es la idea. Pero realmente el proceso es todo lo que pasa de una semana a otra, ¿no? También por eso es bien importante la continuidad y la constancia, pues, porque, pues sí, o sea, hay gente que dice, no, yo puedo venir 1 vez al mes o cada 15 días, ¿no? Y pues de entrada, pues no te va a servir, pues, porque es volver a empezar y volver a empezar. Entonces te vas a desesperar, vas a sentir que no avanzas y esto va a jugar en contra de tu proceso y va a favorecer a las resistencias, ¿no? Porque realmente pues estás trabajando más lento porque no estás yendo y es ahí como ese juego de inconsciente de decir, bueno, pues sí estoy viniendo, pero no me está sirviendo, pero pues no estás yendo como debes de ir, no estás trabajando como debes de trabajar y ahí es donde también es bien delicado el trabajo terapéutico porque como tú dices, uno llega a terapia pues cuando le toca, o cuando ya la regó, o cuando ya estás que no puedes más. Ya no hay de otra. Pero ese momento es bien delicado, porque ahí entra el terapeuta a cachar, ¿no? O sea, pues a recibir al paciente de una forma que nunca ha sido recibido en su vida, y pues que si no trabaja bien el terapeuta, o si no logra empatizar o conectar, pues el paciente se va a ir, ¿no? Y esa oportunidad de que el paciente llegara después de 30 años o no sé cuántos, pues probablemente no se va a volver a repetir hasta quién sabe cuándo o nunca, ¿no? Entonces, por eso es tan delicado y tan importante el trabajo terapéutico, porque sí, uno es responsable de sus cosas y uno llega a terapia porque quiere y porque necesita y porque puede ir, pues, ¿no? Entonces, pero ahí juega ya el otro, ¿no? Ahí es donde rompe el terapeuta el monólogo y ya hay un diálogo y hay una escucha y ese punto es bien, bien importante y muy delicado, pues, ¿no? Porque puedes recibir al paciente o puedes vacunarlo contra la terapia para toda su vida, pues, ¿no? Fíjate que ahí también es bien importante la elección del terapeuta. Sí. ¿Y a qué me refiero? Bueno, yo esto se lo digo a las personas que escuchen este podcast, esto lo quiero decir muy aterrizado. En ocasiones hay pacientes que quieren ser escuchados, en ocasiones hay pacientes que no quieren hacer cambios, solo quieren ir a quejarse de los demás, echar culpas, repartir culpas, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi pareja, es que mi hermano, es que, ¿sabes? Echar culpas, pero cada sesión quieren ir solamente a echar culpas y vomitar. Entonces, el proceso de psicoterapia no es una cubeta de basura para que repitas tu historia cada sesión y la vomites, ¿no? Esto no significa que no puedas tener catarsis y desahogarte, claro que lo puedes hacer, pero es importante identificar cuando un paciente va y dice, quiero una terapia
cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿no? Quiero trabajar una fobia o quiero reestructurar pensamientos o introyectos o ideas base, ¿no? O alguien que dice, tengo ciclos no cerrados, no elaborados, tengo fracturas emocionales, quizá me sentaría muy bien una terapia gestal, ¿no? Quiero confrontación y quiero reestructurar o quiero sanar emociones. Habrá quien diga, yo quiero análisis profundo, ¿no? En tu caso que eres especialista. Entonces, sí es importante entender el trabajo del terapeuta y el trabajo del paciente, porque hay pacientes, voy a utilizar un término y lo quiero explicar, ¿no? Hay pacientes que seducen al terapeuta, pero ¿en qué sentido? En el sentido terapéutico, no que le tiren el rollo, que también puede suceder, pero ¿a qué voy? En el sentido de, voy a ser muy amable con mi terapeuta y me voy a ir por la línea de lo que no quiero trabajar. Uh-huh. O sea, me voy a hacer güey, pues, voy a tirar dinero y me voy a hacer güey. Sí. Pero voy a decir que voy a terapia, ¿no? Y hay pacientes que van a terapia y agarran esa línea, ¿no? Entonces hay pacientes que solamente quieren quejarse, etcétera, etcétera. Y el rol del terapeuta es ser respetuoso con las necesidades del paciente, pero desde mi punto de vista el terapeuta tiene que identificar qué es lo que el paciente quiere, pero qué es lo que el paciente necesita. Sí. ¿Cuál es el motivo de consulta y cuál es el fondo terapéutico? Porque el paciente va a llegar contando una historia, pero esa historia no necesariamente es el fondo terapéutico, claro. Ese es el motivo de consulta. Entonces, el terapeuta necesita desarrollar prontamente e identificar cuál es el fondo terapéutico. ¿Qué es aquello que el paciente necesita resolver? ¿No? Porque si no se vicia la terapia, porque también hay pacientes que dicen, fui 1 año a terapia, 2 años a terapia, 5 años a terapia, 6 años a terapia, sí. y no necesariamente el terapeuta era malo, ¿sí? Pero caemos en este juego de, pues era la rentita de la semana del terapeuta, ¿no? Caemos en este juego donde a lo mejor el terapeuta se amolda al paciente y no hace su chamba, no estructura, no confronta, ¿sí? No lleva al paciente a su proceso. ¿Y qué sucede? Que el proceso de psicoterapia se envicia, ¿no? Sí. Por los dos lados, por el que está sentado en la silla y por el que está sentado en el sillón, ¿no? El terapeuta y el consultante. Entonces, ¿qué sucede? Que si no nos hacemos responsables, nosotros como pacientes, voy a hablar como paciente, si nosotros como pacientes no nos hacemos responsables de no mentir, de ser claros, de abrirnos, de escudriñar aquello a lo que le tenemos miedo, nuestras oscuridades, nuestra sombra, como diría Jung, si nosotros no hacemos nuestra chamba como pacientes, pues claro que el proceso psicoterapéutico se hace lento, se hace largo, se envicia, ¿sí? El tener muy claro que necesitamos abrirnos totalmente. Y el terapeuta, de igual manera, hacer su chamba de aprender a escuchar lo que tiene que escuchar, porque hay muchos pacientes que te avientan basura y tienes que pararlo, tienes claro. que callarlo, tienes que encarrilarlo, porque muchos pacientes hablan y hablan y hablan y hablan, y hablan de 20 temas y no dicen nada, ¿no? Sí. Y el terapeuta se queda sentado en la silla 1 hora y viendo el reloj y chin, pues ya se te acabó la sesión. No, ni madres. A ver, regrésate, hablemos de esto. Sí, hay que identificar esto. Entonces, para mí es importante los roles de cada uno, porque al final esta es una interacción donde ambos crecen, ambos aprenden y desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, ambos sanan, ambos, ¿no? Entonces, si eres paciente, si vas a asistir a un proceso psicoterapéutico, identifica que sea tu timing, claro. Identifica que establezcas un buen rapport, una buena empatía con tu terapeuta, identifica que sea una línea terapéutica con la que te pongas a trabajar, ¿no? Sí, pero es complicado porque, pues como tú dices, ¿no? O sea, hay pacientes pues, que se acomodan a lo que ellos creen que el terapeuta quiere de ellos y son los mejores pacientes, ¿no? Llegan a tiempo, te pagan a tiempo, hablan y trabajan y hacen como que sí, pero no están trabajando, pues, ¿no? Entonces es complicado identificar eso. Pero pues también es parte del terapeuta como pescar eso inconsciente que el paciente va y repite, ¿no? Porque el paciente va a terapia y hace lo mismo que hace en todos lados. O sea, así como es contigo, es con su jefe, con su papá y su mamá y su pareja. Y justo esa es la oportunidad o la chance de hacer algo nuevo, ¿no? O sea, de que tú le digas, a ver, pues yo no soy ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu jefe, ni tu pareja. Y aquí vamos a hacer algo diferente, algo nuevo que va a generar un cambio en tu vida. Pues, ¿no? Porque si no, sí, es como pues, repetir lo mismo y jugar el juego del paciente inconsciente, obviamente. Digo, hay pacientes de todo, pues, ¿no? O sea, hay gente que es muy hábil, muy inteligente, pues, ¿no? Y pues que le juega en contra su mente y se defienden y son buenos para
pues para hacer como que sí, pero no, y ahí se la llevan, como tú dices, mucho tiempo, ¿no? Sí, Ro. Entonces, ¿te parece si empezamos a hacer un cierre de este tema? ¿Cuándo ir a terapia? Bueno, identificar que todos, absolutamente todos, tenemos la necesidad de hablar. Ir a terapia cuando identifiquemos qué es nuestro timing, cuando quiera trabajar, cuando quiera profundizar en mí. Ir a terapia cuando necesite una intervención en crisis, cuando algún evento, algún suceso de la vida me rebase, me fracture, cuando mi calidad de vida, cuando mis emociones estén en desequilibrio, cuando pierda el rumbo. Ir a terapia cuando me esté dando cuenta que mi entorno me está hablando a través de los demás, a través del espejo de la pareja, de los amigos, de la familia, que mis comportamientos y mis actitudes no son sanas, no van bien. Ir a terapia cuando esté harto de repetir patrones, de repetir ciclos. Ir a terapia cuando me esté quejando de todo, de todos. Ir a terapia cuando tenga este desánimo, este aplanamiento en la vida, cuando mis estados de ánimo sean volátiles, con irritabilidad continua. Ir a terapia cuando sienta que la vida perdió su sabor, su sentido. Ir a terapia cuando tenga que tomar algunas decisiones importantes, si pienso casarme, si voy a cambiar mi lugar de residencia, mi trabajo, que tenga que tomar decisiones que van a ser trascendentales y que van a impactar en mi manera de vivir. Ir a terapia cuando creo que los demás son los que están mal, que los demás son los que tienen que cambiar, sí. ¿No? Sí, cuando se repite algo tanto que pues no pueden estar mal todos, ¿no? Y tú bien. O sea, eso es algo como bien básico, ¿no? O sea, y la mayoría de pacientes llegamos a terapia quejándonos, ¿no? O sea, es que me hacen, es que me dicen, es que la traen contra mí, pues como los niños en la primaria, ¿no? Es que la maestra no me quiere y con todos es de buena onda y conmigo no. Digo, un niño pues obviamente no tiene esa capacidad de analizarse, pero pues uno como adulto debería decir, oye, pues si van 10 personas que me dicen lo mismo, y es gente que me quiere, es gente que se preocupa por mí, es gente que me estima, pues seguramente hay algo que yo estoy haciendo porque me lo están diciendo, ¿no? Entonces, y es bien delicado porque pues uno pues siempre llega y se queja, ¿no? Pero al final de cuentas la queja aleja, ¿no? Entonces la queja no te permite ver tu participación en las cosas, que siempre está, ¿no? O sea, siempre. Y eso es como algo base para avanzar en terapia, ¿no? O sea, como pues algo que tienes que ir introyectando, algo que tienes que ir como haciendo parte de tu vida, que siempre en todas tus relaciones, en todo lo que te pasa, en todo lo que participas, siempre estás tú, pues, ¿no? Y siempre decides, aunque no decidas, pues estás decidiendo, ¿no? Entonces, siempre es, oye, a ver, pues, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy participando yo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Qué estoy omitiendo? ¿Qué estoy dejando de decir? Y eso es lo que da como pues lo que puede hacer que la terapia avance y que genere cambios reales en tu vida, ¿no? Esto que voy a decir, que voy a compartir, Ro, se lo digo mucho a mis pacientes. Siempre que llegan les digo, cuando vamos a iniciar su proceso psicoterapéutico, les digo, quiero que identifiquemos prontamente estos 3 puntos. Los temas que traes a terapia, quiero que identifiquemos si lo vienes arrastrando, patrones transgeneracionales, aprendizajes en la familia, dinámicas y formas de convivencia emocional, si lo vas arrastrando por aprendizaje transgeneracional. Quiero que identifiquemos si esto lo vas arrastrando. Porque a veces el paciente, para entenderse a sí mismo, se tiene que observar dentro del marco de la familia, ¿no? 2, quiero que identifiques si tú te lo estás provocando. Porque hay un montón de comportamientos disfuncionales, hay un montón de pendejadas que hacemos nosotros mismos, hay un montón de daño que nos causamos nosotros mismos y después decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? No, ni madres, no te sucede, te lo estás provocando. Claro. Y lo digo por mí y por mi experiencia con pacientes. O el tercer punto, ¿qué te sucedió? Porque puede llegar un paciente y decir, puta, Irra, pues es que traigo un
una tendencia a la irritabilidad y a la explosividad, y nos damos cuenta que el papá, el abuelo, los tíos, ok, entendamos este comportamiento dentro del marco de tu familia. Hay quien llega y dice, no, pues fíjate que el matrimonio no vale madre. Yo llevo 4 divorcios. No, pues qué mala suerte, cabrón. No, claro que te lo estás provocando. Claro. Y hay quien llega y dice, Isra, falleció mi padre. Eso te sucedió. Claro. ¿Sí? Entonces, este tema del acercamiento a la psicoterapia sí requiere aspectos que den estructura, porque no es una charla de café, no es una consejería, exacto, no es un yo haría esto, veía esto, porque hay pacientes que me dicen, no, yo fui con un terapeuta y me dijo, vas a llegar y le vas a decir y te vas a divorciar y, sí, oye, cabrón, no puedes dar consejos, no puedes decir lo que tú harías, porque ahí estás haciendo, ya estás invadiendo el proceso, exacto, del paciente, ¿no? Es trabajar con el paciente, con lo que le sucede al paciente, con los recursos del paciente, ¿sí? No con tus experiencias, filtrándolas en lo que tú harías, tú dirías, o es que a ti te pasó, fíjate que yo pasé una situación similar y entonces yo le hice así, tú le vas a hacer igual. No. Hay que hacer al paciente consciente y responsable. Y el terapeuta tiene que estar consciente y responsable. Exacto. Y cuando el terapeuta dice, esto me invade, esto me afecta a título personal, lo mejor es decir, no puedo involucrarme en un proceso terapéutico contigo. Y cuando el paciente dice, no, y ojo con esto, Ro, porque el paciente puede decir, no me gusta. A ver, ¿no te gusta porque te confronta, sí, porque te mueve, porque te exige? Claro. ¿Sí? Sí. Pero si no te sientes cómodo como paciente, también es válido moverte. Claro. Sí, o sea, es bien válido, pues, que haya esa transferencia, esa identificación, ese clic, ¿no? Pero también es bien importante, pues, como tú dices, ¿no? O sea, realmente, por eso te decía al inicio de este podcast, pues, la capacidad del terapeuta de ver más allá, ¿no? O sea, y ahí entra, pues, las experiencias de vida, el trabajo personal, tanto terapéutico como espiritual, como en muchos otros aspectos, para tú poder ver al paciente más allá de la terapia, más allá de la técnica y más allá de la teoría, ¿no? Porque si no, pues, se reduce todo a algo muy pequeño, que una persona es, pues, todo un universo, ¿no? O sea, no es una teoría, no es un diagnóstico, no es una casilla tan limitada, pues, ¿no? Pues... Y también, claro que el paciente, pues, se va a incomodar y no le va a gustar que le digas la verdad y no le va a gustar que lo confrontes y le va a doler y se va a agüitar y va a salir enojado y le vas a cagar una que otra sesión, pero al final de cuentas, esa es la terapia, ¿no? Ese es el proceso. Porque si no hay movimiento, si sales de la terapia bien a gusto y qué bien me cae Isra y platicamos a toda madre, pues eso no es trabajo, ¿no? O sea, eso no es proceso, pues. O sea, el proceso es, ay, cabrón, hoy me dolió, hoy me acordé, hoy reviví algo que me pasó, hoy ni me acordaba que me había pasado esto y hoy lo traje a la sesión. Hoy salí más agüitado de cómo llegué. Y al final es parte del proceso, ¿no? Todo eso que estás viviendo es lo que no viviste en su momento cuando te pasaron las cosas, que se reprimió por mecanismos inconscientes que tuviste que reprimirlo, tuviste que hacerlo a un lado para poder vivir, para poder funcionar, porque en ese momento no lo pudiste atender, ¿no? Pero la terapia tiene que haber movimiento, tiene que haber emociones, tiene que haber llanto, coraje, tristeza, emoción, todo, ¿no? Porque si no, pues no estás trabajando, ¿no? Y eso es bien común. Como tú decías, puedes ir a terapia 5 años y hacer como que trabajas, pero si realmente no te involucras y no le rascas y no le mueves, pues no vas a solucionar nada y no vas a generar ningún cambio, pues, ¿no? Como decía el buen Carl Jung, puedes tener todas las técnicas, puedes tener todas las teorías, sí, pero si no tienes un amor profundo, un amor humano por tu paciente y un gran respeto, pues tu trabajo no va a impactar a profundidad, ¿no? Claro. Entonces, desde mi perspectiva en trabajo terapéutico, y yo se los digo a mis pacientes, porque te respeto y porque te quiero, te voy a pegar una chinga, ¿no? Y mi buen terapeuta en paz descanse, Roque Quintanilla Montoya, me aplicaba la misma. Me decía amenaza. Cuando llegaba a terapia me decía, ¿qué onda amenaza? y me decía eso, ¿no? Que me recordaba también aspectos de mi padre. Porque te quiero, por eso te presiono.
¿no? Claro. Entonces, Ro, yo cerraría con una pregunta que me gustaría que me respondieras. Y esto creo que va para muy enfocado o más enfocado hacia los hombres, que creo que de repente somos los que más resistencias tenemos para ir a terapia, porque somos bien chingones, somos bien machos, somos ¿qué? Macho alfa, lomo plateado, nalgas peludas y no necesitamos terapia, ¿no? Ro, ¿tú crees que para poder amar hay que conectar con los aspectos de la sensibilidad, los aspectos de la permisividad y los aspectos femeninos que hay dentro de todos nosotros los varones? Totalmente. O sea, para poder amar hay que sensibilizarse, hay que feminizarse. Digo, de hecho el próximo podcast se llama La sensibilidad en el hombre, ¿no? Y vamos a hablar de todo esto que pues, está estigmatizado, no se habla, no se dice, nadie conecta con esa parte, pero pues no porque no lo quieras ver, no está, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues parte de lo femenino es recibir, ¿no? Entonces, claro que para poder recibir amor o recibir cariño, afecto, hay que sensibilizarse, hay que bajar las defensas, hay que bajar esa cosa lógica, mental, de hombre, pues, ¿no? Entre comillas. Hay que domesticar al cavernícola que llevamos dentro, ¿no? Exactamente. Me encanta. ¿Te parece si dejamos para el siguiente podcast la profundización en ese tema? Sí. Ro, me encantó compartir contigo. Esperemos que esto les sea de utilidad a las personas, que los acompañe en su día a día. Sí, recordarles que este podcast es para ustedes, ¿no? Para la gente que nos escucha. Isra y yo, pues solamente somos como transmisores del mensaje que hemos vivido, que hemos conocido, que hemos trabajado, que hemos experienciado. O sea, no hablamos por hablar, tenemos que decir. Y pues es para ustedes, ¿no? O sea, realmente se trata de que les podamos transmitir algo que les sirva y esa es la intención de esto. Pues yo tengo que decir que les agradezco. Te quiero, Ro. Un saludo a todos. Namaste.